Buenos días a todos. Me alegro de veros. De vuelta tras el verano a muchos, los que habéis estado aquí más, pues espero que no haya hecho mucho calor. Y los que hemos estado un poco más lejos durante un tiempo, pues volvemos con las pilas cargadas. Y quería empezar con una pregunta. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de la diferencia que existe entre la letra y el espíritu de la ley. Un concepto jurídico, yo no lo conocía, no sé si os suena de algo, pero pues para aquellos juristas, yo no lo soy, pues seguro que les suena. Pero cuando lo escuché, pues pensando en ciertos pasajes, pues me venía muy a la mente la realidad que también podemos vivir nosotros entre la letra y el espíritu. Cuando hablamos de cumplir con la letra de la ley, normalmente los juristas se refieren a esto como obedecer la interpretación literal de las palabras de la ley, pero no necesariamente a la intención de quienes escribieron esa ley. Y al contrario, cuando alguien obedece el espíritu de la ley, pero no la letra, pues está haciendo aquello que los autores pretendían, aunque no necesariamente siguiendo la redacción literal. Y yo cuando pensaba en esto, lo primero que me venía a la mente eran mis hijos. Los niños suelen ser muy buenos para enfatizar la letra de la ley, excluyendo al espíritu de la misma, y Alan es un especialista en eso. Si yo le digo, Alan, hasta que no termines de comer, no te puedes levantar a jugar. Pues a los 2 minutos le encuentro sin haber comido ni un bocado, pero jugando con los coches en la mesa, porque él no se ha levantado. Entonces, como no se ha levantado, pues puede jugar. Papá, no me he levantado, estoy jugando sentado. Digo, bueno, pues no puedes jugar hasta que no termines de comer. Y 2 minutos después está jugando en su habitación y el plato sigue igual. Alan, ¿qué haces aquí? Dijiste que no podía levantarme hasta que no terminase de comer, pero es que ya no quiero más. Yo ya he terminado. Pues no puedes levantarte ni jugar hasta que no termines lo que tengas en el plato. Y 2 minutos después, su plato está vacío, pero misteriosamente el de su hermano ha crecido. Esto es cumplir con la letra de la ley, pero no con el espíritu de la ley. El peligro que tiene esto es que puedes llegar a creer que estás haciendo lo correcto y que todo lo estás haciendo bien cuando en realidad no estás cumpliendo con el propósito original. Y es cierto que con los niños puede ser muy evidente, pero no sé a vosotros, a mí muchas veces también me es más fácil cumplir con normas y leyes escritas y estrictas que pararme a pensar un poco para qué se han puesto, para qué se han escrito, con qué propósito. Y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros lo que para mí es un completo fracaso y compartiros también una profunda convicción. El completo fracaso de todas las personas religiosas que a lo largo de la historia han o incluso hemos tratado de cumplir la letra de la ley de Dios y hemos fracasado. Y la profunda convicción de que podemos acercarnos al espíritu de la ley si tenemos la actitud adecuada. Y para ello me gustaría que me acompañaseis para leer unos versículos en Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. También un pasaje paralelo lo tenemos en Marcos 12, 28 al 31. Cualquiera de los dos está bien. Voy a leer el de Mateo. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Marcos añade, con todas tus fuerzas. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y hasta ahí el versículo. La sociedad judía del tiempo de Jesús era una sociedad obviamente muy religiosa. El poder político lo tenían los romanos, el imperio romano, pero el poder religioso era casi tan importante como el poder político. Y Jesús, al que muchos consideraban un enviado de Dios, un profeta, pues llega a Jerusalén y comienza a señalar la actitud
de los fariseos, de los escribas y de los demás religiosos. Y estos religiosos que no estaban cómodos con que la gente considerase a Jesús como un enviado de Dios, encima sintiéndose aludidos, pues buscaron una forma de apresarle, de atacarle, de matarle. Y con preguntas rebuscadas, pues iban intentando que Jesús dijese algo en contra de la ley para así poder prenderle. Y es en este contexto que llega esta pregunta del fariseo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo le responde Jesús? Pues Jesús le responde con la ley, con la letra de la ley, pero Jesús no se queda solo en la letra de la ley. Jesús va más allá de la letra. Y les cita pues una parte de la Shema, que era una de las oraciones más importantes del pueblo judío, que está en Deuteronomio 6 y que seguro que todos conocéis bien. En el texto de la Shema que se encuentra en Deuteronomio 6, Dios les decía también: grábate estas palabras en el corazón que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y como os podéis imaginar, los judíos, como buenos cumplidores de la letra de la ley, pues el guarda estas palabras en tu corazón, lo tomaron hay que aprenderse la letra de memoria, y el repítelas, y por la mañana cuando te levantes y por la noche cuando te acuestes, pues los judíos tenían obligatoriamente que hacer esta oración todas las mañanas y todas las noches como mínimo. Entonces mínimo tenían que repetir 2 veces esta oración, la Shema. Así que cuando Jesús les habla de la Shema, obviamente la conocen perfectamente y saben de lo que está hablando. Y esta oración, Shema, se llama así precisamente porque la primera palabra con la que empieza es Shema. Shema Israel, oye Israel, escucha Israel. Y en la Biblia nos encontramos con multitud de pasajes, de versículos, de ocasiones en las que se utiliza esta palabra. Aunque la asociemos mucho a este versículo, a este trocito de Deuteronomio, en realidad hay muchos pasajes en los que se utilizaba en hebreo. Y podemos ver en el resto de versículos que había más profundidad en esta palabra que simplemente el significado de escuchar. Shema implicaba escuchar, pero implicaba también responder con aquello que habías escuchado. No solo un escucha, sino un escucha y ponte manos a la obra. Implicaba una respuesta activa. Así podemos entender muy bien cómo en tantos salmos en los que el autor realizaba peticiones de ayuda a Dios comienzan con un clamor para que Dios le escuche, pero no solamente porque quería que le escuchase, sino porque quería que Dios actuase, quería que Dios obrase. Salmo 27:7, oye, oh Señor, Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. En el hebreo antiguo no existía una palabra específica para decir obedecer, para implicar la obediencia. Utilizaban solamente la palabra Shema, porque Shema implicaba escuchar, implicaba obedecer, implicaba hacer. Eran los dos lados de la misma moneda. Iban implícitas en el mismo concepto. Y por eso podemos leer a los profetas de Israel diciendo tantas veces: este pueblo tiene oídos, pero no oye. No porque no escuchasen lo que estaban diciendo los profetas, sino porque aunque escuchaban, no actuaban en consecuencia, no cambiaban sus vidas, no cambiaban sus actos. Escuchar requería, por lo tanto, atención, pero requería ponerlo en práctica. No solo atender, sino actuar. Por lo tanto, era una actitud. Dios buscaba esta actitud. Así que cuando le preguntan a Jesús, este fariseo, por el mandamiento más importante de la ley, Jesús le responde enfatizando la importancia de tener la actitud correcta. No solo la letra, sino lo que implica. Y pone a Dios en primer lugar, qué actitud tienes delante de Dios y en consecuencia qué actitud tienes ante la sociedad que te rodea, ante tu prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y si desgranamos un poco estas 3 palabras, como os digo, los judíos conocían muy bien al pie de la letra las palabras que Jesús decía y por lo tanto conocían también el significado de estas palabras. Y aunque para nosotros parecen palabras conocidas, es bueno que conozcamos también
¿Qué significaban estas palabras para los judíos que lo estaban escuchando? Amar a Dios con todo tu corazón. Nosotros podemos entender esta frase literal, pero corazón para los judíos tenía más significado del que hoy podemos entender. La palabra que se utilizaba aquí en hebreo es lev o levab, que significaba no solo corazón de forma física, sino también, digamos, otros elementos. En aquella época no existía la concepción o el conocimiento, digamos, de lo que nosotros hoy llamaríamos cerebro. Entonces, cuando hablaban de la mente, cuando hablaban de pensamiento, cuando hablaban de razón, hablaban del corazón. Ellos imaginaban que toda la actividad mental, intelectual del hombre tenía lugar en el corazón. Y podemos encontrar textos en la Biblia en los que se nos hace referencia a que tú sabes con tu corazón. Proverbios 14:33, la sabiduría mora en el corazón del hombre. O incluso que utilizaban el corazón para discernir entre aquello que era verdad y aquello que era erróneo. También el corazón era donde se alojaban los sentimientos, donde residían las emociones. Sentían dolor en el corazón. De hecho, la idea de corazón roto, el corazón partido de Alejandro Sanz, su primera vez que surge este concepto es con el pueblo judío, tener el corazón roto. Así que la primera vez que vemos este concepto, esta idea del corazón roto es en la Biblia. También el temor, la angustia, la depresión o la felicidad surgían del corazón. En hebreo, estar feliz era estar bien de corazón. Estoy bien de corazón es estoy feliz. O tener un corazón de gozo. Con el corazón entonces pensaban, sentían, discernían, decidían, tomaban decisiones. Seguro que recordaréis que David tenía en su corazón el deseo de construir un templo para Dios. O también conocemos la expresión los deseos de tu corazón. Entonces, realmente para los judíos, para los hebreos, el corazón era el centro de toda la existencia humana. Y lo vemos reflejado también en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso, cuando estaban llamados a amar a Dios con todo su corazón, implicaba mucho más que una simple frase para ellos. Implicaba sus sentimientos, por supuesto, pero implicaba también su mente, sus decisiones, implicaba sus convicciones y, en definitiva, implicaba amar a Dios con toda su voluntad, con todo lo que ellos eran. Amar a Dios con todo tu corazón. En segundo lugar, amar a Dios con toda tu alma. Y en hebreo la palabra utilizada como alma, nefesh, aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. Hablaban mucho del alma, por lo que vemos. Pero probablemente la traducción que tenemos hoy en día en nuestro idioma nos haga perder un poco el significado original, porque tiene una gran carga de lo que era la filosofía griega, trayendo la idea de que el alma no es la esencia física, sino más bien inmortal, no física, de una persona que está contenida en su cuerpo y que pues, es liberada al morir, ¿no? Esto no proviene de la Biblia, esto proviene más bien de un concepto griego posterior. Cuando en la Biblia se utilizaba la palabra nefesh, que nosotros traducimos como alma, en realidad estaba hablando literalmente de cuello. Cuando decían Jacob tiene 700 nefesh en su familia, pues se referían a 700 personas, 700 cuellos, pero se referían no solo al cuello en sí, sino a, digamos, toda la existencia. Cuando el pueblo de Israel estaba hambriento y sediento en el desierto, y le decían a Moisés que su nefesh, su cuello, añoraba las frutas y las verduras de Egipto. Pero se usaba también, eso como decía, de forma figurada para lo que es la completa persona. 33 gargantas en la familia de Jacob, 33 nefesh, incluso cuando hablaban de un cadáver, ya fallecido, fuese de una persona o de un animal, se hablaba de un nefesh muerto. Por lo tanto, es obvio que no se referían a un alma en el sentido espiritual,
porque si se refieren al cuerpo que está ahí muerto, se supone que el alma ya no está ahí, al menos el espíritu, ¿no? Entonces, cuando había un animal muerto, hablaban del nefesh muerto, ¿vale? Entonces, en la Biblia las personas no tenían un nefesh, un cuello, sino que son un nefesh. Tenían cuello, pero cuando daban esta idea de integridad de la persona, pues nefesh hablaba de todo lo que eran, de su ser, no tanto etéreo, sino físico y real. Las pocas veces que en la Biblia se intuye la mención de una persona que abandona su cuerpo físico a la espera de una resurrección, lo que podríamos llamar el espíritu, no se utilizaba en este caso la palabra nefesh. Por lo tanto, pues podemos ver que aunque nosotros entendemos hoy alma con este concepto, aquí se estaban refiriendo a otra cosa. Así que, aunque en nuestras Biblias lo traduzcamos como la palabra alma, pues en realidad para los judíos era algo viviente, un ser viviente, físico, y no un concepto etéreo griego del alma, que para nosotros sería más el espíritu. Así que cuando en los Salmos leemos, alma mía, bendice al Señor, mi nefesh, bendice al Señor, quien yo soy, todo mi ser, pero físico, real, con toda mi vida, con todo mi cuerpo, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, agradezco a Dios. Y cuando leemos amar a Dios con toda tu alma, pues está hablando de toda tu existencia, sea física, sea incluso de pertenencia, lo que soy, lo que tengo, mis capacidades, mis limitaciones, lo que yo soy, alaba a Dios. Esto es lo que ellos entendían por nefesh. Y en tercer lugar, con todas tus fuerzas. Cuando hemos visto en corazón y en alma la palabra en hebreo que se traduce en estos conceptos, pues obviamente en fuerza también había una palabra específica que es bueno entender. Esta palabra era meod, y efectivamente meod tampoco significaba fuerza tal y cual como podemos entender hoy, aunque en nuestra Biblia se ha traducido así. Había una palabra literal para hablar de fuerza cuando hablabas de yo puedo, yo tengo fuerza, que era koach, que era otra, pero no era la que se estaba usando en este versículo. Meod en el contexto hebreo venía a ser más bien un adverbio, no tanto una palabra que definiese a una persona, sino más un acompañamiento a otros términos que enfatizaba algo, ¿vale? En este caso, lo que hacía meod era aumentar o intensificar el significado de la palabra que acompañaba. Por ejemplo, en Génesis vemos 6 veces que Dios creó algo que era bueno, y en Génesis 1:31 dice, vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. Y en el original dice que era meod bueno. 6 veces dice bueno, y la última dice bueno en gran manera, y en el original dice meod bueno. Era muy bueno, ¿no? Era maravilloso. Intensificaba el bueno de las 6 veces anteriores. Incluso cuando querían en la palabra de Dios, en la Biblia, querían intensificar mucho un significado, repetían 2 veces la palabra meod. Por ejemplo, cuando Jacob llegó a ser muy, muy, muy rico, en la Biblia estaba escrito que fue meod, meod bueno, meod, meod rico. Intensificaba muy fuerte el significado de la palabra con la que estaba. Y sin embargo, en este versículo hay algo raro, que es que en la Shema no encontramos meod acompañando a ninguna otra palabra. Todos los demás textos de la Biblia, meod venía acompañado de una palabra. Y aquí venía solo. Es decir, amar a Dios con todo tu meod, que realmente para ellos mismos ni siquiera tenía mucho sentido. Sería algo así como decir con toda tu muchez. Entonces, los traductores, cuando intentaban traducir esto, pues se vieron en un problema. ¿Cómo traducimos esto que ni para ellos mismos tenía mucho sentido? Así que las traducciones en griego escogieron la palabra dinamis, fuerza, que es la que tenemos en nuestro texto, con la idea de fuerza, intensidad. Pues algo con mucha fuerza es algo muy intenso, como meod amplificaba o intensificaba,
pues vamos a traducirlo como fuerza. En las traducciones orientales, en realidad escogieron aquí la palabra riqueza, no la palabra fuerza, porque también se entendía, pues, que alguien quien era rico era que tenía mucha abundancia. Entonces, bueno, pues que tenía mucho, pues ama a Dios con toda tu riqueza. Pues las traducciones más orientales de la Biblia utilizan esta palabra. Sabemos, si entendemos el significado de esta palabra, que no era exclusivamente fuerza física, ni tampoco riqueza, sino pues esa intensidad. Por lo tanto, este concepto que utilizaban para amar a Dios no era una cosa en sí, no era un objeto, no era un concepto, en realidad lo era todo, porque podía amplificar cualquier cosa. Amarás a Dios con todo tu corazón, pues meod corazón, pues con todo lo que puedas. Amarás a Dios con toda tu abundancia económica, pues meod con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Para ellos, al leer amarás a Dios con todo tu meod, pues venía a significar la idea de dedicar cada posibilidad, cada capacidad, cada oportunidad que tenían en su vida para honrar a Dios. Absolutamente todo, con la mayor intensidad posible. Por lo tanto, ¿cuál era la actitud que Jesús les decía que era el primer mandamiento que tenían que cumplir? Pues por encima de todo era amar. Amar con todo su corazón, con toda su intensidad, con todo su ser, con todo lo que eran, amar en primer lugar a Dios. ¿Y quién podía cumplir con esto todo el tiempo sin fallar nunca? Ninguno de ellos, en realidad. El mandamiento más importante, el primero de todos, era una meta inalcanzable. Un mandamiento que había que luchar por alcanzar, por supuesto, era una especie de sueño puesto ahí, esto es lo que debemos conseguir, pero la realidad es que vez tras vez les llevaba a darse cuenta de que por sí mismos no lo podían alcanzar. Intentar cumplir la letra de la ley era misión imposible. Y para algo también existía en el concepto de la ley judía, pues el sistema de los sacrificios. Ya he fallado otra vez, voy con mi sacrificio a que me limpien, porque es que vez tras vez caían, vez tras vez fallaban. Menos mal que hoy sabemos que desde antes de que existiese esta ley, Dios había provisto de una solución definitiva, donde la ley fracasa, donde la ley no llega, no alcanza, el amor vence. La ley me hace consciente de mi fracaso. Que esta fuese la primera ley, la más importante, lo que tenía que provocar en los judíos era cobrar conciencia de que por sí mismos no podían, de que llegar a amar a Dios con esta intensidad, que es la forma en la que Dios nos amamos a nosotros, ellos no la podían cumplir, podían intentarlo, pero iban a fracasar. Y tenían que esforzarse por hacerlo, pero caerían. Pero es en ese fracaso, es en la derrota, es en la oscuridad, cuando más brilla la luz del alba. Es cuando soy consciente de mi incapacidad para salvarme por mí mismo, cuando más brilla la misericordia de Dios a través de la cruz de Cristo. Y ese primer mandamiento nos ayuda a nosotros, les tenía que ayudar a ellos a recordar la realidad de lo que somos. Como dice en 1 Juan 4:10, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para rescatarnos. ¿Y qué dice a continuación Juan en el versículo 11? Amados, si Dios nos ha amado así, porque Él sí lo ha hecho, nosotros debemos amarnos también los unos a los otros. Y es exactamente lo mismo que les dijo Jesús. Primer mandamiento, amarás de esta forma tan intensa a Dios. Y segundo mandamiento, y ligado completamente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no se quedó en la Shema, no se quedó solamente en amar a Dios por encima de todas las cosas, que por supuesto habría sido lícito, y es importante amar a Dios, pero Jesús les quiso redirigir de la letra al espíritu de la misma, añadiendo este otro versículo a la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice, toda la ley y todos los profetas
se resumen en esto. Sabéis que los fariseos, los judíos religiosos más fieles, conocían al detalle 600, 700, 900, no me acuerdo cuántas eran de total leyes, buscaban cumplirlas, que no fallase ni una coma, y Jesús le dice, toda la ley, absolutamente todo lo que está escrito después, se resume en esto. Ama a Dios con todo tu corazón, y para demostrar ese amor a Dios, ama a aquellos que te rodean. Si de verdad amas a Dios, si amas a Dios con todo lo que eres, con toda tu muchez, demuéstralo amando a tu vecino. Yo no sé vosotros, nosotros tenemos un vecino pared con pared que os puedo asegurar que es muy difícil de amar. Y los religiosos de los tiempos de Jesús se esforzaban por cumplir la letra de la ley de una forma tan literal que incluso llegaban a retorcerla hasta el punto que se creían con el derecho de odiar a los malvados, a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, a los gentiles y, por supuesto, especialmente a los samaritanos, porque todos ellos eran enemigos de Dios. Y claro, como el pecado es aborrecible, pues debemos aborrecer a estas personas, no podemos contaminarnos, ni siquiera estando cerca de ellas y mucho menos ofreciéndoles simpatía. Así que ellos odiaban y hay textos judíos en los que se hablaba de cómo tenían que tratar a estas personas y no era indiferencia, no era distancia, es que era realmente odio. Y creían que odiando estaban cumpliendo con la voluntad y la ley de Dios. Ellos estaban convencidos de que debían odiar a estas personas, de que debían repudiarlas, debían tratarlas de la peor manera posible, porque eran enemigos de Dios. Y si querían guardar la pureza y la limpieza de su Dios, pues todas estas personas que estaban en contra de su Dios eran aborrecibles, dignas de odio. Y fijaos que la gente que más necesitaba ser amada era precisamente odiada por aquellos que decían adorar a Dios y cumplir con su ley, dignas de odio para ellos. ¿Y qué hizo Jesús cuando llegó? Jesús pasaba tiempo con estas personas, les mostraba amor. ¡Ojo! Jesús no llegaba y obviaba el pecado, Jesús les mostraba también su pecado. Acordaos de la samaritana en el pozo cuando llega Jesús y le dice 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús no obviaba el pecado, Jesús mostraba el pecado para luego poder ofrecer la compasión, ofrecer el perdón. La misericordia. ¿Y qué le hizo a esta mujer? Le ofreció el agua viva, la vida eterna. Así que Jesús le dice a estos fariseos, si de verdad queréis cumplir con la ley, demostrad que amáis tanto a Dios que debéis amar a estas personas. Justo lo opuesto de lo que estaban haciendo. Y es triste, pero si intentamos aplicar este texto a nuestro hoy en día, o incluso a lo largo de la historia de la Iglesia, es fácil, como podemos ver en tantas ocasiones, que no hemos sido tan diferentes a los fariseos. Y que siglo tras siglo hemos repetido esta actitud también hoy en día. ¿Cuántas veces vemos personas religiosas que en el nombre de Dios y defendiendo lo que es Dios y su palabra, dedican más tiempo a proferir mensajes de odio hacia aquellos que no piensan igual, hacia aquellos que son diferentes, cuando son precisamente justo estas personas las que más necesitan de nuestra compasión y del amor de Dios. Y por supuesto, necesitamos hacerles ver su pecado. Pero, ¿de qué forma lo vamos a hacer? ¿Como lo hacían los fariseos o como lo hizo Jesús? Es totalmente cierto que hay muchas personas difíciles de amar, vecinos incluidos, pero que nos pueda llegar, pero nos podemos encontrar muchas personas, si lo pensamos, que nos pueden llegar a juzgar, a insultar, a ridiculizar, incluso hacernos la vida imposible y en algunos países incluso hasta matarnos, simplemente por nuestra fe, por aquello que creemos, por nuestra fe en Dios, por nuestra fe en Jesús. Pero Jesús no vino a salvar a los que se consideraban justos. Él vino a morir por aquellos que necesitaban ser rescatados. Y Dios ama a estas personas también, aunque sea difícil. Desea que cambien sus vidas y desea que vuelvan a Él. Y por eso, para ser capaces de amar a estas personas, primero necesitamos comprender
cuánto nos amó Dios a nosotros. E intentar, de la manera que podamos, devolverlo de la misma forma. Comprender cuánto nos llegó a amar Él, con todo su corazón, con todos los sentidos que tiene, con toda su alma, su esencia, con toda su fuerza, su intensidad. Y de esa forma que Él nos amó así, que te amó a ti y me amó a mí, cuando nosotros tampoco éramos tan diferentes a estas personas. Así que, como resumen de esta mañana, la letra es importante, por supuesto, pero la letra sin el espíritu no sirve de nada. Solo nos aleja de Dios en vez de acercarnos a Él. Como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Jesús conocía la actitud de los fariseos y por eso, solo unos versículos después, les dedica algunas palabras como estas. No voy a leerlas todas, pero algunas. Ay de Dios, ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Cerráis el reino de los cielos a los demás y ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que intentan hacerlo. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Dais la 10ª parte de vuestras especias, la menta, el anís, el comino, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estáis cumpliendo con la letra, pero os habéis olvidado de lo más importante. Debíais haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Y así unas cuantas cosas más que les dijo. No sé vosotros, pero yo sí soy sincero conmigo mismo y lo pienso bien. Hay muchas ocasiones en mi vida que me puedo ver reflejado con la actitud de los fariseos. Más centrado en cumplir con la letra, más centrado en cumplir literalmente con aquello que me hace sentir bien, que me hace sentir seguro. Cumplo, yo voy los domingos a la iglesia, intento servir, hago esto, hago lo otro. A veces vivo así y necesito que de vez en cuando el Padre me dé un toquecito. Es mucho más difícil buscar constantemente en cada cosa que hago, en cada situación, cuál es la voluntad del Padre. Es muy cansado, pero es lo que de verdad quizás debería hacer. Así que este toque de atención para los fariseos, donde Jesús es bien duro, también me sirve a mí, también nos sirve a nosotros para recordarnos cuál debe ser nuestra actitud, no solo frente a Dios, sino frente a aquellos que nos rodean. Pero no quiero dejar a los fariseos por los suelos. Incluso en esas duras frases de juicio de Jesús ante la actitud que tenían, todavía ahí puedo ver el amor de Dios. Porque su dureza buscaba despertar a un corazón de piedra. Buscaba con desesperación que abriesen los ojos, que entendiesen lo que conocían de memoria y que viesen lo que estaban haciendo con los que estaban a su lado. Y mi consuelo llega con el ejemplo de Pablo, fariseo de fariseos, líder perseguidor de la iglesia, que termina derrumbado a los pies de Cristo. Hermanos, estemos atentos, acerquémonos a Dios y a su palabra para ponerla en práctica. Y demos gracias a Dios porque por su amor, por su gracia, por su misericordia, que a pesar de mi tendencia para desviarme, Él como un Padre amoroso no se cansa de recordarme su amor por mí, igual que el amor por el pecador más grande al que yo pueda conocer. Y por eso estoy profundamente convencido que si buscamos a Dios, nos volvemos una y otra vez a sus pies y caeremos 100 veces, pero volveremos 100 veces. Intentamos tener esta actitud correcta delante de Él y delante de aquellos que nos rodean de la misma forma que Él lo hizo, con misericordia, con amor. Estoy seguro que podremos estar más cerca de cumplir con el espíritu de la ley, aunque con la letra de la ley no seamos capaces. Que el Señor nos ayude en este camino, que es difícil, pero que estoy seguro que merece la pena. Vamos a orar. Pues Señor y Padre, te
Te damos las gracias por tu palabra, porque vez tras vez nos recuerda lo que tú eres, lo que tú has hecho, cómo te has entregado, cómo nos has amado. Y a veces podemos correr el riesgo de ir tanto a la letra, a la literalidad, por querer ser fieles a tu palabra, que nos olvidamos del corazón, del Espíritu. Así que, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien interprete cada palabra de la Biblia, Señor, de tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a buscar cuál era tu voluntad, Señor, para con nuestras vidas, para con las vidas de aquellos que nos rodean. Ayúdanos a no cegarnos por nuestro egoísmo, por nuestra comodidad, por nuestras facilidades, sino realmente buscar tu voluntad, Señor. Ayúdanos a volver a ti. Y no hay mejor lugar al que acudir para conocer tu voluntad que tu palabra, pero a través de tu Espíritu, Señor. Que podamos conocerla más y más, que podamos profundizar en ella y entender cuál era el corazón del Padre, Señor. Ayúdanos a vivir esa realidad en nuestro día a día, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en la fe en la iglesia, Señor. A no juzgar y dejar en tus manos el juicio. A no pecar alejándonos de tu voluntad y buscando la nuestra. A no guiarnos de aquello que es letra, pero sin espíritu, Señor. A buscar tu voluntad, a buscar tu espíritu, a buscar aquello que tú nos quieres decir, Señor, a buscarte a ti. Ayúdanos también a conocerte, porque tu palabra nos ayuda a conocerte, Señor. Ayúdanos a interpretarla correctamente para ver ese amor, esa misericordia y esa gracia que tú nos demuestras en cada palabra de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a ser ejemplos vivos en esta sociedad que nos rodea de cómo era tu amor, de cómo era tu gracia y misericordia, no escondiendo el pecado, Señor, para nada, todo lo contrario, mostrando que a pesar del pecado tu misericordia es mayor, que a pesar del juicio tu amor venció la muerte, Señor, y que eso lo has hecho conmigo y lo quieres hacer con tantos que están lejos de ti. Ayúdame a mirarles con ojos de amor, de misericordia y de gracia, y no con ojos de juicio, Señor. Pecan como yo peco, están alejados de ti como yo lo he estado, pero te necesitan como yo te necesito, Señor. Ayúdame a vivir esto cada día, entendiendo cuál es tu voluntad en tu palabra, intentando llevarla a cabo, Señor. Perdóname porque muchas veces fracasaré, perdóname porque muchas veces no conseguiré llegar, pero a pesar de ello te doy gracias porque sé que tú no me vas a dejar. Te damos gracias por esta iglesia, Señor, en San Fernando, y te pedimos que nos ayudes a ser luz en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio, vivienda y también en la población de San Fernando, Señor. Que vean en nosotros un refugio de amor y no un lugar de juicio. Y que a pesar de la realidad de los corazones caídos, que podamos mostrar tu amor de verdad, Señor. Gracias por todo, gracias por esta mañana y nos encomendamos a ti en tu nombre. Amén.